Comparar y contrastar. La primera vez que hacemos una destreza con los alumnos, cuando les explicamos, necesitamos que entiendan bien el proceso, y es por eso que vamos a utilizar siempre un ejemplo que no sea de contenido curricular. Inmediatamente después, cuando hayan realizado la destreza con ese ejemplo, ya pasaremos a utilizarla con contenido curricular. Y a partir de ese momento, pues entenderán los pasos que hay que dar. Para comparar y contrastar con ese ejemplo que sea simple, cotidiano y fácil de entender, vamos a hacerlo con dos tipos de calzado, con una chancla y una bota de agua. Vamos a necesitar, como decíamos antes, un organizador gráfico. En este caso, este es el organizador de comparar y contrastar, que lo podéis descargar e imprimir. Se puede hacer de manera individual exclusivamente y que cada uno vaya haciéndolo, es lo que os va a tocar hacer a vosotros, puesto que no tenemos la posibilidad de hacer la dinámica de forma cooperativa, aunque sea un cooperativo informal. En clase es muy útil trabajar en grupos de 4. Entonces, para ello tendrían un organizador, una copia del organizador cada alumno y en un folio y una copia más grande, en una 3, por ejemplo, o mayor, para ponerla en el centro y recogiendo lo que todo el grupo va pensando. También para esta destreza tenemos un mapa de pensamiento con los pasos que vamos a ir dando. No les presentamos a los alumnos el mapa de pensamiento hasta el final, cuando estamos poniéndoles el ejemplo para que aprendan la destreza. Entonces vamos a empezar a comparar y contrastar pues, lo que hemos dicho, una chancla y una bota de agua. Este es el lugar donde pondremos en estos dos espacios las dos cosas que vamos a comparar y contrastar. En primer lugar, vamos a fijarnos en lo que se parecen y vamos a ir escribiendo en este espacio en qué se parecen. Lo haría cada alumno de manera individual, pensando solos. Recordamos que siempre es importante tener tiempo para pensar solos. Entonces vamos a dar un tiempo para que con la imagen a la vista nos digan en qué se parecen. Entonces nos podrán decir que se parecen en que son de goma. Voy a poner algunos ejemplos. Las dos son de goma, las dos tienen suelas, sirven para andar, son de más de un color, se utilizan en los pies, protegen del agua, no sirven para ir arreglados. Este ejemplo lo he puesto porque me lo han dicho en una clase los alumnos y lo pongo de ejemplo porque no podemos caer en decir en aquello para lo que no sirve, ¿no? En lo que no se parece. Es decir, no podemos decir, se parecen en que no son manoplas, que no son, todo lo que no son sería interminable. Pero si no es en exceso y si lo recogen los alumnos, lo tenemos que escuchar y reconducir, y lo tenemos que anotar. Bueno, irían escribiendo cada alumno, iría escribiendo de forma individual todo aquello en lo que se parecen y les daríamos un tiempo relativamente corto. Digo corto para que no les dé tiempo a, a- a perder la concentración, para que se concentren en sacar el mayor número de cosas en las que se parecen. Sirven para ir cómodos en distintas circunstancias, son baratas. Una vez que cada uno ha escrito de forma individual, ha pensado de forma individual en qué se parecen, pasaríamos a compartirlo. Este sería un momento en el que le pediríamos al grupo, a los 4 compañeros, que compartan aquellas cosas en las que se parecen y que cada uno de ellos anote aquellos parecidos que escucha de alguno de sus compañeros y no lo tiene en su organizador. Es decir, todos acabarían anotando lo de todos y a la vez un responsable lo iría anotando en el organizador gráfico central. Repito que
pensarían solos, les daríamos unos minutos para pensar solos en qué se parecen. Después de 3-4 minutos, no más, les pediríamos que lo compartan y que a la vez que lo comparten, cada uno de ellos anote todo lo que no tiene escrito porque lo ha escuchado de sus compañeros, a la vez que lo escriben en el organizador gráfico central. Después de eso, podemos pasar a hacer una puesta en común de toda la clase. Ir diciendo lo mismo, repetimos el proceso. Tendríamos un organizador gráfico grande en la pizarra. Los alumnos nos van diciendo cosas, las vamos anotando. Las iríamos anotando todas, recordando que todo lo que nos digan lo damos por válido, aunque hagamos nuestros matices y hagamos nuestra manera de ir reconduciendo, dando por hecho que hay veces que nos van a decir alguna cosa que se sale del parecido, pero podemos intentar nosotros matizándolo, anotarlo. Y le pedimos también a todos los demás que ahora toda la clase, todo aquello que no que están escuchando y que no está en su organizador de grupo, pues que lo vayan anotando. Hay veces que van a escribir hasta por las esquinas, pero la cuestión es que lo anoten porque están haciendo visible el pensamiento. Una vez que hemos terminado esta parte de en qué se parece, pasamos a ver en qué se diferencian, que es esta zona que está coloreada de amarillo. En este caso, cada vez que pongamos la diferencia, anotaremos en este lado las características que tiene la chancla y en lo que se diferencia de la gota de agua. Por ejemplo, las chanclas se usan en verano y las gotas de agua se usan en invierno. Las chanclas, estas que hemos puesto en la imagen, son de 3 colores, mientras que la gota de agua son de 2 colores. La chancla protege el pie dentro del agua y la bota protege el pie del agua. Otro ejemplo podría ser que la chancla lleva escrita la marca como adorno y la bota de agua lo que lleva es un adorno de hebilla. Cuando les dejamos a los alumnos, sobre todo cuando van cogiendo confianza, pueden salir las cosas más variopintas, pero las anotamos todas. Por ejemplo, que la chancla solo llega hasta el talón, solo cubre la planta del pie y sin embargo las gotas de agua llegan hasta la rodilla. La chancla, su suela es lisa y la gota de agua tiene un tacón diferenciado. Una vez que hemos puesto todas estas diferencias, podemos pasar o pasamos a hacer lo mismo que hicimos en el caso anterior. Lo comparten en el grupo, anotan, aunque ya digo que aunque tengan que escribir entre líneas, anotan cada uno lo que tienen sus compañeros, ellos no tienen, y una vez iban rellenando a la vez el organizador gráfico común. Después pasamos a compartirlo, irlo anotando en la pizarra y fijaros que si estamos tratando un contenido curricular, estamos dándole continuamente repaso a lo más importante que queremos trabajar. Una vez que ya tenemos hechas las diferencias, ahora vamos a ver en esta zona que está coloreada de amarillo el patrón de comparación en las diferencias, es decir, que estamos comparando en este caso, en cada uno de los casos. Por ejemplo, si usan en verano, si usan en invierno, el patrón sería la época del año. Son de 3 colores, pues el patrón sería el color, protegen sería su uso, llevan escrita la marca, serían los adornos, solo llegan al talón, sería su altura, y las suelas lisas sería la forma. Repetimos el procedimiento. Esto lo hemos hecho ya, lo podemos haber hecho en grupo directamente. Yo normalmente lo hago ya en grupo. Entre todos eligen los patrones que han estado utilizando para comparar en las diferencias y lo podemos compartir también o lo compartimos también en el organizador gráfico que utilizamos en la pizarra. A continuación les pedimos que seleccionen aquellas semejanzas y aquellas diferencias
que son realmente significativas para los objetos que estamos comparando. Podemos estar comparando objetos o podemos estar comparando dos guerras, dos cuadros, dos formas geométricas, dos tipos de oraciones. Podemos comparar cualquier cosa realmente. Se puede aplicar a cualquier edad, desde infantil hasta bachillerato, con cualquier tema. Entonces, ahora es importante este punto porque habrá algunas de estas semejanzas y algunas de estas diferencias que son realmente significativas y que dan entidad a los objetos o a los hechos que queremos comparar. En este caso, y las podemos señalar, por ejemplo, como un asterisco. Así, por ejemplo, el hecho de ser de goma o el hecho de tener una suela, utilizarse en los pies por el hecho de que eso le da la entidad de calzado, que protegen del agua, que la época del año en la que se utilizan, el tipo de protección o la altura, el que lleguen más alto, que solo cubran el talón, o sea, solo cubran el pie, la planta del pie, perdón, serían como aquellas semejanzas y diferencias que son significativas. Y aquí abajo pasaríamos en este momento a escribir, aquí les volveríamos a pedir que trabajen de forma individual, que seleccionen y luego lo compartan los patrones de semejanza o diferencia significativos. Es decir, en este caso, los escriben aquí, el patrón de son de goma, pues sería el material, son de goma. El patrón de se usan en los pies, protegen dentro del agua o protegen del agua, se usan en los pies en semejanzas, y de lo que protegen sería el uso, la altura, hasta el talón o hasta la rodilla, y la época del año, verano e invierno. Esto serían material, uso, altura y época del año, los patrones más significativos que hemos encontrado. Una vez que hemos hecho esto, volvemos a compartirlo, volvemos a anotar si hay alguna variación o algún añadido en el que nos ponemos de acuerdo el grupo y vemos que anotamos lo que nos faltaba. Seguimos rellenando también ese organizador gráfico grande que tiene cada grupo y el organizador gráfico que está en la pizarra, con lo cual, insisto, si estamos trabajando un tema, lo estamos repasando y analizando continuamente. Y finalmente, con esto tendríamos que sacar una conclusión. Esta parte es realmente la importante, es decir, cuando nosotros queremos que los alumnos comparen algo, lo que queremos es estas conclusiones. Y este proceso anterior, todos estos pasos que hemos dado, les van a ayudar a sacar estas conclusiones de manera ordenada. Si se habitúan a hacer comparaciones con el mapa de pensamiento y con el organizador gráfico guiados por nosotros y a compartirlas en grupo y con toda la clase, llegará un momento en que esto lo puedan hacer de manera natural, sin tener que... Sí, van a seguir el proceso de forma sistemática y van a llegar a las conclusiones de manera muy fácil. Cuando van a hacer las conclusiones les vamos a dar unas pautas también para escribir las conclusiones. Les diremos que las conclusiones las redactarán comenzando por indicar aquellas características marcadas por los patrones estos que hemos marcado en el punto anterior, los patrones significativos primero, es decir, una pequeña redacción, yo la he hecho muy básica, en la que, por ejemplo, las chanclas y las botas de aguas son calzado, estarían ahí, son calzado de goma, se usan en los pies y son de goma, que se usan en distintas épocas del año, lo tenemos aquí también como patrón significativo. Las chanclas en verano para proteger el pie al entrar en el agua y las botas en invierno para protegerlo cuando llueve. Redactamos aquí, daros cuenta que depende del tema que estemos tratando, esto puede crecer mucho y aquí las conclusiones pueden ser mucho más amplias. Las chanclas cubren solo la planta del pie, mientras que las botas de agua llegan hasta la rodilla, protegiendo así de manera más eficaz de la lluvia.
empezaríamos, estas serían las conclusiones. Si queremos que amplíen esta comparación, incluso a veces que escriban un pequeño ensayo, un pequeño artículo comparando dos cosas, dos hechos históricos o dos procesos biológicos, queremos que si los contenidos son mayores, el número de semejanzas o de diferencias será significativamente mayor, también los patrones, pues luego lo que podemos hacer es pedirles que lo amplíen con aquellas otras cuestiones que hemos ido encontrando a lo largo de todo el desarrollo y que, aunque no eran significativas, nos pueden ayudar a terminar la redacción de esta comparación. Entonces, por ejemplo, diríamos que tanto unas como otras pueden ser de distintos colores, normalmente de colores vivos, tienen un precio asequible y aunque no se usan eh, cuando vamos arreglados, proporcionan comodidad cuando es necesario. Es decir, las conclusiones empiezan a redactarse con los patrones o diferencias de semejanza o diferencia significativos y la rematamos, la completamos con el resto de semejanzas y diferencias que hemos encontrado que no eran significativas. De esta forma conseguimos que centren el tema, que sepan a qué atenerse a la hora de hacer las conclusiones y que se produzca un pensamiento con destreza. Bien, lo hemos hecho con una bota de agua y lo hemos hecho con una chancla. Recuerdo que lo hemos hecho con dos objetos cotidianos muy sencillos y muy fáciles de ver para que se entienda el proceso. Una vez que hayamos terminado este paso, y tengamos ya el organizador gráfico, pasaríamos a hacer el proceso de metacognición. Aquí está. Pasaríamos a terminar, a cerrar el tema con la metacognición. Para ello, es decir, a pensar sobre cómo hemos pensado y cómo hemos aprendido. Para ello, pediremos a los alumnos, que les guiaremos, mejor dicho, para ello guiaremos a los alumnos con estas 4 preguntas que constituyen la escalera de la metacognición. Primero, les hacemos conscientes del pensamiento con la pregunta de qué ha aprendido. Escribiría cada uno de ellos qué es lo que ha aprendido en el desarrollo de la destreza. El segundo paso de metacognición sería qué pasos he dado, cómo lo he aprendido. Aquí tendrían ellos que ir recordando lo que hemos ido haciendo, que en el fondo no es otra cosa que los puntos del mapa de pensamiento, pero lo tienen que recordar. Lo podemos hacer primero individualmente y luego lo ponemos en común, es decir, tendrían que decir, pues primero vimos las semejanzas, después vimos en qué se diferencian, vimos los patrones de comparación, vimos, etcétera, los pasos del mapa de pensamiento, este punto 2. El tercer paso es escribir y describir después verbalmente para qué les ha servido, para qué me ha servido a mí eh, este proceso. Esto es importante, puesto que estamos profundizando. Esto les cuesta más, sobre todo al principio, puesto que no están acostumbrados a hacerse estas preguntas. Y ya el punto más alto de la escalera de la metacognición es pensar para qué otras cosas o en qué otras ocasiones puedo utilizar yo esto. Si en este punto conseguimos, con la práctica, que la respuesta salga del aula, es decir, que encuentren otras utilidades para aplicar lo que han aprendido fuera del aula. Por ejemplo, pueden decir que les ha servido para cuando tienen que hacer un viaje, para comparar dos destinos o cuando tienen que hacer algo en su casa.
Si sale de lo curricular, habremos conseguido realmente contextualizar el aprendizaje y hacerlo mucho más firme y mucho más permanente. Bien, entonces ahora lo que os queda a vosotros es descargaros el organizador gráfico y realizar, en este caso de manera individual, que también lo podemos hacer, también se puede hacer como ejercicio para evaluar o para utilizarlo al final de un tema. Vais a hacer una comparación, vais a comparar y contrastar dos eras, la era industrial, dos sociedades, mejor dicho. Vais a comparar y contrastar la sociedad de la era industrial y la sociedad de la era de la inteligencia. Lo escribís, os recomiendo que lo hagáis a mano, que lo escribáis a mano y luego lo escaneéis o le hagáis una fotografía, pero si no también tenéis un organizador editable y lo enviáis a la tarea. Lo importante es que os animéis y lo apliquéis también en vuestra aula, porque los resultados son realmente buenos, porque veréis cómo en muchos casos los alumnos no olvidan esos contenidos que hemos trabajado con una destreza de pensamiento.